están, hermanos? Bueno, interesante los datos que me están pasando a través de los sueños. La vez pasada ya había tenido una experiencia que me pasan conciencias superiores sobre el fin del mundo. Y bueno, acá nos explicaron que lo que creemos que son sueños en realidad pueden ser o premoniciones o bien datos de una realidad paralela de situaciones que ocurren en el mundo. La vez pasada me habían pasado un sueño casualmente del fin del mundo y ahora me vuelven a pasar otro que está realmente impresionante. Entonces lo comparto porque realmente parece, parece de película y bueno, no es que sea trágico o haya que tomarlo como que yo al contar esto soy una persona trágica, simplemente me limito a mostrar, a compartir lo que a mí se me compartió. Entonces, para aquellos que lo puedan vislumbrar o visualizar también a través del relato, lo pueden tomar como una película también y se van a impresionar. En este caso se trataba de que se venía un asteroide contra la Tierra, que no se sabía si iba a colisionar con la Tierra o iba a orbitarla y le podía cambiar el eje de rotación. Si eso ocurría, se venía una catástrofe climática mundial. Era un asteroide pero ultra gigante, y la otra posibilidad que se barajaba era que se estrelle en el polo norte, eso decía. Entonces yo en el sueño voy caminando y miro hacia arriba y veía en el cielo piedras inmensas que iban como impulsadas por el viento, iban desviándose o iban disparándose a través de la atmósfera, y era impresionante porque yo en ese momento decía, increíble que el viento lleve piedras tan grandes, pero en realidad ya me empecé a preocupar porque se estaba acercando ese asteroide. Entonces miraba en las noticias que decían de que los cambios que ya estaba ocasionando el acercamiento de ese asteroide hipergigante en la rotación de la Tierra, eran, por ejemplo, de que el Caribe se estaba congelando. Se veían imágenes de que en las zonas de las islas del Caribe había un poco de nieve. Entonces eso te impactaba, y al mismo tiempo se barajaba la posibilidad de que toda Europa y Asia muera calcinada en una hora. Decían iba a haber una hora de ultrarradiación que iba a traer el asteroide, o sea que esto significaba que iban a ser cientos de grados de calor. Entonces en esa hora, antes del impacto, se iban a perder millones de vidas. Y del lado de América, toda América, decían que se iba a hundir por un ultra tsunami. Entonces América se tenía que preparar para estar bajo el agua. Era impresionante porque había un montón de vuelos que querían, una saturación de vuelos de personas desde Europa y Asia que querían venir a América para evitar morir calcinados. Entonces en todo ese contexto se veía de que esos vuelos no podían ser efectivos por el hecho de que se había formado algo que se llamaba la Gran Muralla, lo llamaban los científicos, que era, se veía así como en una pantalla. Yo me acuerdo que en el sueño veía como en una pantalla de las noticias mismas, que todo el océano Pacífico tenía una hilera de cientos de huracanes, de tornados, que los había formado el acercamiento del asteroide. Pero era impresionante la imagen esa, que aún ahora la recuerdo. Es una imagen traumática. Eran cientos de tornados, imagínense, uno al lado del otro en el mar. Eso iba a impedir que las personas pudieran volar a América. Entonces el sueño termina en que a mí se me ocurría la idea de decirle a mi familia que nos pongamos trajes de buzos y guardemos una gran provisión de alimentos y nos vayamos hacia un lugar en Jujuy, donde había una pradera inmensa. Es un lugar que yo conozco acá, donde hay una pradera inmensa, todo es un verde maravilloso.
la única forma de salvarnos podía ser que nos vayamos a una zona de campo lejos de la ciudad, porque en la ciudad un ultra tsunami te mataría acarreando escombros, acarreando autos, no tendrías posibilidad de sobrevivir. En cambio, en ese lugar, como era toda una llanura inmensa, quizás podríamos sobrevivir al ultra tsunami. Entonces me acuerdo que mi familia estaba de acuerdo, pero no queríamos decirle a nadie porque quizá iba a ocurrir una supermigración a ese lugar y todo se iba a complicar más. Entonces el sueño terminó ahí, realmente impresionante, porque hoy día me levanto, me fijo en las redes sociales y lo primero que logro observar es que dicen que un asteroide va a pasar cerca de la Tierra. Entonces ahí ya me terminé de volver loco, porque sin saber yo esta noticia tuve este sueño y me entero ahora de que un día como hoy va a pasar eso. Entonces se imaginan cómo quedé, realmente impresionado por el dato que me pasaron. Así que bueno, espero que lo hayan vivido también, lo hayan visto en el plano astral y les haya gustado. No comparto esto con ustedes.